saber lo que era este mundo malo, sin saber lo que era este mundo malo. Pero en mi senda encontré un amigo. Pero en mi senda encontré un amigo. Era Jesucristo quien cambió mi vida. Era Jesucristo quien cambió mi vida. Pero en mi senda encontré un amigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo more con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Muy bien, queridos hermanos, saludándolos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a repasar un estudio bíblicamente respecto a un punto importante que el cristiano tiene que desarrollar para que haya una comunicación con Dios. Por eso, este estudio es el pilar prácticamente de lo que el cristiano tiene que buscar pues en Dios. Por eso es necesario desarrollarlo. El día de hoy vamos a estudiar respecto a la fe. Muy bien, como primer libro vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor, por medio de este estudio, nos da a entender que la fe es un punto importante que el cristiano debe desarrollar para que las cosas imposibles puedan ser logradas, ¿no? Este es el punto principal, este es el pilar prácticamente de nuestra creencia en Dios. La fe tenemos que llegar a comprender y a desarrollar hacia Dios. Asimismo, pasemos al segundo libro que dice, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice la Escritura. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? Dice la Escritura, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué quiere decir? Que la fe es el punto, el ingrediente principal para que las cosas que esperamos puedan ser completadas, puedan ser solicitadas. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza que nosotros tengamos a Dios, porque cuando tengamos nosotros una necesidad laboral, económica, de salud, etc., y tenemos confianza en Dios, de que vamos a salir adelante, de que nuestra solicitud que pedimos nos va a escuchar y nos va a ayudar, esa es la confianza prácticamente. Ese es necesario desarrollar pues esa confianza. Por eso dice, de las cosas que se esperan, dice. Pero también dice, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces Dios nos demuestra. Cuando Él oye nuestra solicitud y nosotros tenemos fe en Él, Él nos demuestra. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cosa que pidamos va a cumplirnos, una demostración. Pero también un punto que dice que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que podemos pensar en esto? Pedimos algo y Él nos demuestra que hemos sido escuchados con algo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve, ¿qué significa? Que hay un espíritu de por medio.
por medio de ese espíritu, Dios va a demostrar que nuestra solicitud es escuchada. ¿Entienden? Ahora sí. Entonces vamos a seguir escudriñando para poder entender qué es ese espíritu que Dios nos da, ¿no? Nos manda para que nos demuestre que hemos sido escuchados. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. A ver, ¿qué nos dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8? A ver. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por la fe, dice ahí. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros dice, porque por gracia. ¿Qué significa la gracia? Un espíritu, el Espíritu Santo. Sigamos indagando. Porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Qué quiere decir? Que ese espíritu va a salvarnos por la fe que tenemos en Dios. ¿Entiende? Ahora el segundo punto dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ese espíritu es dado por Dios. ¿Ves? No solamente se trata de que nosotros tenemos que tener confianza en Dios, en que nos va a cumplir algo, una solicitud que tengamos, sino Dios tiene que enviar ese don, tiene que darnos ese don para que nuestra confianza pueda ser concretada, nuestra solicitud pueda ser concretada, ¿no? Pero por medio de la Escritura vamos a corroborar qué es ese don, qué es ese espíritu, ¿no? Que nos da Dios para que esa solicitud pueda ser concretada, ¿no? Por eso dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Empero hay repartimiento de dones, el don, mas el mismo Espíritu es. Ahora sí, estamos entendiendo un poco el texto. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basta con la fe, la confianza que tengamos en Dios, sino que tenemos que obtener ese espíritu para que esa confianza pueda ser concretada. ¿Entienden? Ahora, ese Espíritu Santo es el que Dios nos envía para que esa fe pueda ser concretada. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obtener ese don de Dios? ¿Cómo podemos nosotros, no solamente basta con tener creencia en Dios, sino también tenemos que ver la manera de cómo obtener ese espíritu que sirve como nexo para que nuestra solicitud pueda ser concretada, ¿no? Por eso es necesario buscar libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. A ver qué nos dice, cómo podemos obtener ese espíritu. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice, luego la fe es por el oír, dice ahí. ¿No? Entonces esa fe es concretada por medio de oír algo, dice. ¿No? Ese oír, ¿cómo dice? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para que esa fe sea válida y podamos obtener el Espíritu para que nos demuestre, dice que tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. Pero no significa oír solamente, sino también significa, pues, conocer. Pero ahora hay que entender por qué dice la palabra de Dios y qué significa la palabra de Dios, ¿no?
En muchas personas nos explican de que la palabra de Dios significa netamente la Biblia. Esta es la palabra de Dios, algunos nos dicen. Claro, esto es la palabra de Dios, pero este texto habla específicamente de algo. El concepto verdadero, ¿qué significa la palabra? Vamos a indagar ese texto de la palabra antes de cerrar este texto, por favor. Libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Por medio de la Escritura vamos a ver qué significa esa palabra, qué significa la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué nos dice el texto? Que cuando decimos la palabra, significa el mandamiento antiguo. ¿Qué significa? Los 10 mandamientos. Entonces, cuando dice Romanos, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que tenemos que conocer los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para obtener ese espíritu y nuestra fe pueda ser concretada. Ahora sí, ya lo tenemos más claro, ¿sí o no? ¿No? Ahora tenemos que saber, tenemos que justificar bíblicamente si realmente recibimos ese Espíritu Santo guardando el mandamiento. ¿Sí? Por eso revisemos en Efesios 1:13. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. A ver qué nos dice el libro. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 dice: En el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad. Ya sabemos que la palabra significa mandamiento antiguo. Hay que tener eso en la mente. Nuevamente, a ver. Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué entendemos por esto? Que si nosotros oyemos el mandamiento antiguo, que es la palabra, y creemos, cumplimos, nos esforzamos por guardar el mandamiento, nosotros vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, dice ahí. ¿Entienden? Entonces, si nosotros guardamos el mandamiento de Dios, los 10 mandamientos, el mandamiento antiguo, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Recién en ese momento vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y la fe recién va a ser concretada. Recién la solicitud que tengamos nosotros a Dios va a ser concretada porque vamos a guardar el mandamiento y vamos a recibir el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar a que nuestra solicitud por medio de nuestra fe sea cumplida. A que cuando digamos, monte, muévete de aquí hacia allá, sí se pueda lograr. Porque necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que ir de la mano con los 10 mandamientos. Es como un matrimonio. El Espíritu Santo y los 10 mandamientos es como un solo comportamiento. ¿Entienden? Vamos a corroborar. O si no, bíblicamente tenemos que explicar. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. A ver qué nos dice Romanos 3:31. A ver. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? ¿Qué quiere decir? La ley significa los mandamientos,
¿sí? Por eso dice la pregunta. Luego deshacemos la ley por la fe. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hemos guardado los 10 mandamientos y hemos recibido la fe, ¿debemos dejar de guardar la ley? ¿No? Por eso dice, luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Qué quiere decir? Que los 10 mandamientos va de la mano con el Espíritu Santo, con la fe, con el comportamiento. Todo es un solo comportamiento. No es diferentes puntos. ¿Entienden? Entonces, los 10 mandamientos es necesario. Ahora, cuando ese Espíritu Santo entra en nosotros y nosotros concretamos nuestra fe, nosotros vamos a poder obtener inteligencia, sabiduría de Dios. Vamos a poder entender la Biblia. Vamos a poder pasearnos de texto en texto, porque no solamente va a bastar con nuestra mente, nuestro pensar carnal, sino el Espíritu Santo que se nos es dado por guardar los 10 mandamientos, nos va a ayudar para que la Biblia la podamos entender. Y ya no vamos a ser simplemente hombres carnales, sino el Espíritu Santo también nos va a ayudar para que nos volvamos hombres espirituales. Y ese Espíritu Santo nos va a ayudar a que nuestra lógica cristiana tenga un sustento bíblico. Para que el cristiano es llamado a ser sabio, no es llamado a repetir las palabras que otras personas nos dicen, sino todos los hijos de Dios son llamados a que sean santos, a que sean inteligentes espiritualmente, bíblicamente, ¿no? Entonces vamos a repasar Lucas 13:19, a ver qué es lo que hace ese Espíritu Santo en nosotros. A ver, libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 19, a ver qué nos dice. Libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 19. Aquí dice, semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre, lo metió en su huerto y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Cuando pasamos el primer texto en Mateo 17:20, dice que la fe es como un granito de mostaza. Y cuando hablamos de fe, también tenemos que pensar en la palabra mandamiento, Espíritu Santo. Entonces, cuando dice acá la Escritura, semejante es al grano de mostaza, el Espíritu Santo nos está hablando. Ese Espíritu Santo dice que tomándolo a un hombre, lo metió en su huerto. Esa semilla del Espíritu Santo entró en su huerto. Ese huerto es nuestro corazón. Ese Espíritu Santo entró en nuestro huerto. Entonces dice, y creció y fue hecho árbol grande. Y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir? Que con ese Espíritu que entra en nuestro huerto, que es nuestro corazón, vamos a poder crecer espiritualmente. Y las aves, ¿qué significa? Y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Quiere decir que vamos a ser nosotros fructíferos. Porque de esta manera vamos a poder ayudar a otras personas a poder entender los misterios bíblicos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que concretar ese concepto de la fe. No solamente basta en una creencia, en confiar en Dios, sino tenemos que obtener ese Espíritu Santo por medio de guardar los 10 mandamientos para que esa fe sea concretada. Por ejemplo, nosotros tenemos una solicitud a Dios. Creemos en Él, pedimos algo y creemos que nos va a cumplir. Pero si no obtenemos ese Espíritu Santo, nuestra petición va a quedar en el aire. Tenemos que obtener ese Espíritu Santo
para que esa fe sea concretada y Dios pueda darnos su enseñanza, su apoyo moral en todas las cosas que nosotros le pidamos. Muy bien, hermanos, espero haberme dejado entender la importancia que tienen los 10 mandamientos en cualquier sazón cristiano, para que Dios pueda concretar maravillas entre nosotros y pueda inspirarnos y pueda hacernos entender bíblicamente todas las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Porque obtener la fe es un requisito fundamental. La verdadera fe es un requisito fundamental que el cristiano tiene que obtener, según el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Es un requisito importantísimo que el cristiano tiene que obtener. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la Escritura. Perdón, sí, libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Entonces, la fe es un requisito importante para que el cristiano busque, pues, o agrade a Dios. Estamos nuevamente entendiendo. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero haberme dejado entender y que Dios acompañe a cada uno de ustedes para que las cosas sean maravillosas. Que Dios me los bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Antes yo vivía en vida perdida, sin saber lo que era este mundo malo, sin saber lo que era este mundo malo. Pero en mi senda encontré un amigo. Encontré un amigo, era Jesucristo quien cambió mi vida, era Jesucristo